Bueno, aquí estamos, segundo bloque de Postales Neuquinas, más historias para conocer y ahora nos vamos para el lado de los emprendimientos. Dos emprendedoras que vamos a conocer hoy con sus amigos tejidos, así se llama el emprendimiento que tienen Ana Bustos Rosell y Patricia Rosell. Ana hija, Patricia madre, se van a conectar con nosotros a través de videollamada y nos van a contar de qué se trata este emprendimiento que hacen juntas con sus propias manos. Así que a ver si me están escuchando, viendo. Gracias a ambas por estar allí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Están un poco nerviosas? Un poco. Bueno, son madre e hija y tienen amigos tejidos. ¿Cuándo se van a ir turnando para contarme? Dale, ¿cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿A raíz de qué nació Amigos Tejidos? Y después vamos a ir viendo fotos de lo que tenemos. Dale. Empezamos a fines del 2019. Uh-huh. Mi mamá me empezó a tejer. Ella es la que empezó todo. Sí. Porque una amiga le mostró qué eran los amigurumis y bueno, ella empezó y yo nunca pensé que iba a poder hacer algo así que no sé, yo cero manualidades. Ah, mira. Entonces, en el verano previo a la pandemia, no tenía nada que hacer y dije, bueno, vamos a probar, porque yo la veía tejiendo y quedaban las cosas lindas y dije, bueno, Claro. Y empecé también yo a mirar videos en YouTube. Uh-huh. Y bueno, me costó un montón porque como yo soy zurda y en general la gente es derecha, digamos diestra, Sí. Era todo al revés. Así que bueno, le pedí ayuda a mamá, que ella también es zurda, y empezamos a tejer juntas, a hacer muñecos, y tejimos todo el verano. Ese verano tejimos un montón de muñecos, pero nunca para vender, Claro. sino para regalar. Y una amiga de mamá le dijo que empecemos a vender y nosotros no nos animamos. No. Y Claro. íbamos a ir a una feria en marzo del 2020 y justo pasó todo lo de la pandemia, así que se canceló todo y no pudimos ir. Y bueno, ahí empezamos a vender nos hicimos un Instagram y empezamos digamos, el emprendimiento ahí. Ya tenían toda la producción hecha. Sí, lo habíamos hecho en el verano. Claro. Como dice Ana, yo veía una amiga que hace unas cosas bellísimas y realmente pensaba que me parecía como imposible pensar. Yo no sabía hacer prácticamente nada, más que lo que me habían enseñado de chica, cadenitas, digamos, nada más. Así que ver un amigurumi para mí era como... ¿Cómo se llaman? ¿Amigurumis? Amigurumis. Amigurumis. ¿Y se tejen a crochet, con 2 agujitas o con más? No, con una sola. Con una sola. Una sola, mirá vos. Sí, y con los materiales, digamos, nosotros básicamente tejemos con hilo, pero bueno, hay gente que teje con lana, claro. Y después, bueno, a medida que va pasando el tiempo y vas experimentando y aprendiendo básicamente, porque yo lo primero que hice, realmente lo veo hoy y digo... ¿Lo tenés para recordar la evolución? Fue una muñequita que le hice a mi nena, a mi hijita más chica, antes de que se iba de viaje con el colegio. Entonces, bueno, le dije de hacerle una muñequita y se la hice, pero bueno, hoy por hoy le veo muchísimas fallas. Claro, bueno, fue mejorando la técnica. Sí, es con el tiempo. Bueno, no llevamos tanto tiempo, todavía nos falta aprender mucho. Esto es algo como interminable porque uno sigue conociendo gente, sigue conociendo técnicas diferentes, libros diferentes, gente de otros países, materiales diferentes también. Bastante detalle por lo que veo en los amigurumis. Estoy viendo algunas fotos que me mandaste, Ana, y después vamos a entrar al Instagram, pero bastante detalle tienen estas criaturitas, estos personajes. Sí, los amigurumis en realidad es una técnica que tiene origen en Japón y son muñecos tejidos, digamos. Bueno, eso significa. Claro, eso significa. Y para la cultura japonesa tiene todo un significado bastante profundo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un compañero ya sea de los niños o de los adultos, ¿no? Y a nosotros nos piden mucho los adultos amigurumis. Sí. Diría más adultos que niños.
Claro, mirá Sí. vos, estaba pensando, vos, Ana, al principio decías que primero mirabas videos. Yo digo, el mejor tutorial lo tenías en casa al principio, en vivo y en directo. Sí, pero bueno, no sé, en realidad yo empecé a tejer amigurumi. Yo empecé a Ajá, tejer, quería tejerme un top ajá. para, viste, esos que son tejidos, Sí. y mi mamá estaba tejiendo muñecos en ese momento. Y como que me aburrí tejiendo ropa y dije, bueno, vi un videíto que había ahí en YouTube, justo un osito re chiquito, Sí, y ahí empecé, y bueno, ahí yo bajaba y le decía a mamá, mamá, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y así, entonces, bueno, ahí empezamos a hablar y digamos, a hablar, digamos, de crochet y a claro. aprender juntas, digamos. Ujú. ¿Y ahora esto en qué se convirtió? ¿Ustedes lo tienen como hobby, lo tienen como ingreso económico, como actividad que realizan a diario? Es más que nada, como te digo, empezó como un hobby y sigue siendo algo que nos gusta hacer, digamos, no lo vemos como un Ujú. trabajo eh, a tiempo completo, pero tejemos todos los días, así que estamos Claro, tejiendo todo el tiempo. Sí, claro, todos los días y además esto de los amigurumis y por ahí lo hemos compartido, qué sé yo, en Facebook hay muchos grupos de emprendedores de amigurumis y bueno, uno se va sumando y va conociendo gente de otros países también claro. y a todos les pasa lo mismo, digamos, que cuando te metes en este mundo del amigurumi, después es como, no me gusta decir la palabra adicción, pero Sí, terminás no uno y puede. tenés ganas de empezar otro. Claro, Y Es que es súper gratificante terminar un sí, muñeco y ver que a la sí, otra persona a la que te lo pidió le gusta, lo hace feliz. Y claro, por eso lo hacemos en realidad, porque nos sí, encanta crear cosas sí, con hilo y con agujas, es increíble. sí. sí, y además como que cada uno es único, porque esto que Ujú. decía Ana de la feria, que estábamos tan Sí, contentas previo a la pandemia, que íbamos a ir a una feria grande, al aire libre, que nos habían invitado, eh, que no pudimos ir porque ese fin de semana sí, empezó digamos, el no poder salir. sí, las Teníamos restricciones. un montón de muñecos que habíamos producido y en realidad después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no podemos tener eh, muñecos producidos ya tejidos, porque cada persona que nos pide algo Claro, le pone Toque. su ujú, toque, digamos, así claro, sea su color o un claro, accesorio diferente sí, o nos mandan fotos y quieren que sean similar las mascotas, por ejemplo, que les claro, hagamos a la mascota similar, entonces tiene que ser de ese color claro. o de esa raza. Uy, Entonces, bueno, no es difícil tener hechos porque por ahí es lindo también tener el contacto con la persona y que te diga, claro. bueno, quiero esto, quiero aquello, le mostramos Ujú. colores, le mandamos fotos, modelos diferentes y bueno, y ahí a partir de eso empezamos a tejer. Claro. Tengo un montón de preguntas, pero ¿qué es lo que, o lo más, o el personaje más difícil o más insólito que les pidieron? Ahí estamos viendo unos de Harry Potter, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, Más difícil, creo que fue la vez que una señora, una nena de 2 años con su perrito, y nos sí. mandó una foto y nos pidió que quería que copiemos a la nena, el muñeco, y al perro, que era Uh, un Sharpei, ujú. y lo quería en tamaño grande, digamos, como de 40 centímetros. Nosotros Mm, hasta ese momento nunca habíamos hecho un muñeco tan grande, siempre estábamos como en los 20 centímetros, así que era como el doble, claro. y más que salga igual. Así que ese fue creo que el desafío Ujú, más, Ujú. más grande. sí, más grande que Y, tuvimos. Y bueno, y Claro. quedó re lindo ¿Quedaron a la niña le conformes? ¿La clienta quedó conforme? sí, Y sí. después de la pandemia, cuando empezaron a habilitar algunas ferias, ¿pudieron participar o siguen solo vendiendo a través de las redes? En ferias hemos estado en pocas. Ujú. porque como te decíamos, no tenemos stock de Claro, muñecos, sí, entonces no vamos porque no tenemos nada que ofrecer, digamos. claro, Así que nos manejamos más por redes y es sí. totalmente personalizado digamos, el El servicio. trabajo, Así claro, que el producto. Lo pueden ver así como un producto, un servicio, lo pueden ver como una cuestión formal, económica. no, yo no sé si, no, económica, en realidad Mm, creo que hoy por hoy así, nosotras dos,
no lo vemos así, no podríamos, creo, Claro. Verlo desde lo económico. Para nosotros es muy gratificante y bueno, y reúne muchas cosas importantes, que es el estar juntas, el tejer juntas, esto que yo te digo, conocer gente, Claro. hablar con la persona que nos pide algo, de repente encontrás historias lindas de lo que te están pidiendo Sí. y que va a tener un significado importante para esa persona. Ujú. Y es muy gratificante después cuando nos mandan las fotos, ¿no? Y sí. Por ahí nos piden algún muñequito porque están esperando un bebé y después nos mandan con el bebé recién nacido y el Claro. muñequito junto al bebé, ¿no? Bueno, cosas muy, muy lindas hemos vivido este tiempo. Y les quería preguntar, por ejemplo, ¿tienen cuantificado cuánto tardan en armar una figurita, en un muñequito, en armar un amigurumi? ¿O no lo han podido medir porque depende del día, la disponibilidad? Depende de muchos factores, digamos, del modelo, de la cantidad de detalles que tenga, del tamaño, de cómo estemos nosotras con el tiempo, porque yo estudio y ella, mi mamá, está todo el tiempo, se dedica a nosotros, digamos. Mamá es mamá, ¿y vos estudiás? ¿Qué estudiás? Psicología. Psicología, claro. ¿Y te ven rara por estar tejiendo? Porque por ahí no es lo más común por ahí. ¿Alguien te dijo algo, qué aburrido tejer o algo por el estilo? No, eso no. O sea, mis amigos siempre me felicitan por lo que hago y la gente que en general vienen personas adultas y cuando me ven a mí dicen, ¡ay, qué joven! Y tejés, les parece raro, ¿no? Pero nunca me han dicho nada. ¿Qué edad tenés vos, Ana? 23. 23, claro. Patricia, y para vos también, ¿qué significa, no? Porque vos empezaste y después ahí tenés a tu hija que te siguió los pasos. ¿Era tu intención o se dio? No, se dio. En realidad fue algo así, de esto que te decía, de ver a alguien hacer algo. Bueno, yo hace un par de años dejé de trabajar, soy asistente social, y también, ¿no? Fue como un antes y un después. Tenía más tiempo, los chicos iban creciendo y bueno, y lo elegí como una actividad y me empecé a meter, a aprender y me gustó y bueno, y no me veo sin hacer amigurumis, ¿eh? Ah, bueno. Porque hay mucho para aprender todavía. Claro, hay amigurumis para rato, entonces. Sí. Bueno, decime el Instagram, díganme el Instagram para pasarlo. La verdad que nos encantó a nosotros conocer, ver estos personajes tan simpáticos, con esas caritas tan tiernas además. Sí. El Instagram es amigos.tejidos.nqn. Bien, bueno, allí les pueden hacer encargos, ver todo lo que han hecho. Y bueno, nosotras las queremos felicitar porque en este programa conocemos historias de vida a través de emprendedores, a través de historias de turismo y últimamente cuando hablamos de emprendedores hablamos más de herramientas, de bueno, qué tiene que aprender una persona que quiere emprender, cuáles son los desafíos, qué pasa con los gastos, con los costos. Bueno, un montón de cosas que para quienes por ahí viven de un emprendimiento, proyectan quizás un crecimiento, a veces son más rígidas, ¿no? Más de otro palo, pero que bueno, si uno quiere vivir de eso, o quiere crecer, o quiere proyectarse, a veces también son necesarias. Por eso también digo, me parecía interesante poder charlar con ustedes y conocer la historia de ambas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y estaremos viendo a los amigos tejidos ahí en las redes. Que tengan buenas noches. Bueno, igualmente. Gracias por invitarnos. Gracias, que estén bien. Ahí estaba Ana Bustos, Rosel y Patricia, Rosel su mamá, ambas que tejen amigurumis. No sabía que se llamaban así. Ahí estamos viendo un perrito salchicha divino, muy tierno. Ese amigurumi, había también, recién veíamos unos personajes de Harry Potter. Bueno, emprendimientos de madre e hija que tejen a crochet o a crochet, como le quieran decir, y realmente fabrican alegrías porque son unos personajes divinos. Bueno, volvemos a viajar ahora y vamos a nuestra cordillera
porque este fin de semana cayeron las primeras nevadas en la cordillera, se viene el frío y vemos, y les cuento, que el Cerro Chapelco ya está con nieve, se vistió de blanco, una buena temporada de invierno que se espera. La primera nevada del año en la zona andina ya vistió de blanco al cerro, se espera, como les decía, buena temporada. Con el ingreso del sistema frontal frío y húmedo desde el Océano Pacífico en la región cordillerana, el pasaje del frente provocó periodos inestables de lluvia y de nieve en lo alto de San Martín de los Andes. Las primeras nevadas del 2021, allí están muy contentos. Desde el Cerro Chapelco dicen que es el momento en que se empieza a enfriar el suelo, se van acomodando las pistas. Si bien no fue una gran nevada lo que cayó, es posible que ya para estas semanas se comience a vestir de blanco. Esta fecha está bien que comiencen a caer las nevadas, se va preparando el terreno. Junio recién es cuando llega la nieve fuerte. Bueno, se compartieron un montón de imágenes a través de las redes sociales para invitar también, si es que la situación de la pandemia lo permite, la visita y la llegada de turistas. Hay nuevas medidas vigentes a partir de esta semana. Por ahora, solo la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados que quedaron suspendidas. Esto indicaría entonces que si todo sigue así, la última semana de junio, la temporada en teoría podría abrir. Habrá que esperar día a día a ver si, bueno, la nieve ya está llegando, hay que ver si después con las disposiciones la vamos a poder disfrutar. Bueno, y seguimos hablando de turismo y les contamos que se han reunido referentes de turismo para analizar estrategias de promoción turística. Les contamos, por ejemplo, que los titulares de las carteras de turismo de las provincias patagónicas mantuvieron una reunión en modalidad remota, por supuesto, en el marco del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina para evaluar y definir acciones a realizar. Durante este encuentro, los funcionarios evaluaron la actualidad sanitaria y la situación del sector turístico en cada una de las provincias. También acordaron realizar una estrategia de comunicación, promoción regional, segmentada por mercados específicos, centrada principalmente en redes sociales, para incentivar la demanda del turismo para la temporada de invierno. Obviamente, se mantiene en evaluación la posibilidad de participar también en ferias del sector si se llegan a realizar. El presidente del organismo nacional, Néstor García, puso el foco en la necesidad de gestionar hacia adelante. Hoy tenemos una realidad muy difícil, dijo, por eso debemos fortalecernos en el trabajo conjunto que nos permite sinergizar esfuerzos y optimizar recursos, apuntar a generar acciones que nos lleven a ser protagonistas de nuestro futuro. Participaron algunos de los participantes de esta reunión, el presidente del Ente Patagonia Argentina y ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Néstor García, la vicepresidenta del Ente y secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, la ministra de Turismo de la provincia de Neuquén, Marisa Focarazo, la ministra de Río Negro, Marta Vélez, el secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo y la directora ejecutiva del Ente Patagonia. Bueno, allí se trabaja entonces para poder analizar estrategias de promoción para este invierno. Bueno, qué lindo terminar el día con estas historias, con estas postales neuquinas. Nosotros nos vamos a despedir agradeciendo a todos ustedes, a todo el equipo que siempre está con ganas para hacer el programa. Nosotros vamos a volver. Acá está Pablito Cantón en el estudio haciendo compañía. En el control está Sebastián Espandrio, está John Apple y está también Nico Álvarez. Y bueno, y todo el equipo que también nos rodea también remotamente, podemos decirlo. Nos vamos a despedir, nos vemos la semana que viene, como siempre los martes en vivo a las 22 por 24/7 Canal de Noticias. Que tengan buena semana.